Vamos a la palabra del Señor. Nos queda aproximadamente 30 minutos. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para hablar acerca de este tema. El tema de hoy, te había dicho, le puse por nombre falsas doctrinas y falsas enseñanzas, y vamos a basar esta meditación en Jezabel, una reina pagana que se había enquistado en el trono, nada más y nada menos que en el trono de Israel. Se había casado con el rey israelita llamado Acab, y no solamente corrompió a este rey, sino también corrompió a toda la nación, al pueblo de Dios, llevándolo a la idolatría. Una mujer corruptora, idólatra, suma sacerdotisa de los Baales, quien había perseguido a los profetas de Dios y había perseguido y amenazado de muerte nada más y nada menos que al profeta Elías. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sean sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al comienzo de esta carta, el Señor da una característica de sí mismo, y le dice a la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Por eso la palabra del Señor dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y así como el Señor pudo escudriñar a cada cristiano en los días de la iglesia de Tiatira, con sus ojos como llama de fuego, escudriñó la mente y el corazón de esa iglesia, y le dijo: esto es lo bueno, y lo ensalzó y les alabó por lo bueno, por sus buenas obras, por el amor, la fe, la paciencia. Pero también les descubre el detalle, un detalle no poco importante, muy importante, en el cual ellos tenían que reparar. El Señor dice: el que tiene ojos como llamas de fuego. Vos sabés que el profeta Habacuc dijo: eres tan limpio de ojos que no puedes ver el mal. Pero aquí el Señor ve el detalle de la iglesia, y seguramente está viendo el detalle de nosotros, y debe reconocer cuáles son nuestras buenas obras. Seguramente vos sabés dónde está tu fortaleza, pero también sabés dónde está tu debilidad. Y el Señor en esta noche te está invitando a que repares en ello, y que te tengas que arrepentir en el caso de que tengas que volverte de ese mal camino, de esa mala decisión que has tomado.
porque el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Así como escudriñó la mente y el corazón de los cristianos de Tiatira, en esta noche también el Señor nos está revelando la condición de nuestro corazón. Y sigue diciendo en el verso 19 el Señor: yo conozco tus obras, y amor, y fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y aquí vemos cómo el Señor alaba o los felicita por sus buenas obras. Sabemos que no somos salvos por obra, sino somos salvos por fe, pero para buenas obras. ¿Y cuáles eran las buenas obras que tenían los cristianos de Tiatira? Eran el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Es decir, creo que ellos habían llegado a un punto tal de madurez que tenían amor al Señor, no como la iglesia de Éfeso, a quien el Señor le reprocha y le dijo: mirá de dónde has caído, porque has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras que hacías al principio. Pero aquí, por el contrario, la iglesia de Tiatira, el Señor les felicita, dice: ustedes tienen amor, no solamente amor, sino también tienen fe, y tienen paciencia, y tienen servicio. Y está hablando acerca de los frutos del Espíritu. En otras palabras, ellos habían madurado, habían crecido espiritualmente. Cristo se había fortalecido en el corazón de ellos, el amor, la fe y la paciencia. Pero sigue diciendo el Señor, después de esta felicitación, después de estas alabanzas acerca de sus obras y de su amor y fe y servicio y paciencia, después de hablarles de estos frutos del Espíritu, el Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y el apóstol Juan, por medio del Espíritu Santo, les dice: el detalle que ustedes tienen aquí en la iglesia de Tiatira no es poco importante, aunque sea poco, pero es muy importante. Le dice: ustedes están tolerando, ustedes le están dando lugar, ustedes están oyendo y están viendo a esta profetisa que trajo una doctrina falsa, una falsa enseñanza para hacer errar a muchos cristianos y llevarlos a la perdición. Y nos tenemos que remitir, como el domingo pasado hicimos, que Dios le hablaba a la iglesia de Pérgamo acerca del falso profeta Balaam, y lo encontramos en el capítulo 22 de Números, y ahí habíamos encontrado la historia de Balaam y el pueblo de Israel, cómo quiso poner tropiezo tentándolos a las fiestas paganas de los pueblos que perseguían al pueblo de Dios. Y aquí también el Señor nos invita a ver el Antiguo Testamento, la historia de Israel, donde se manifestó esta mujer llamada Jezabel, esta mujer que se había casado con el rey de Israel. Tenemos que ir a eso, al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31. En adelante ahí encontramos el relato de Jezabel y el suceso cuando esta mujer, hija de un rey pagano, adoradores de los Baales, adoradores de Astarté, se casa con el rey Acab, rey de Israel, y lo incita a la idolatría. Este hombre que conocía la Torá, que conocía la Biblia, conocía la palabra de Dios, conocía los profetas, conocía la ley de Moisés. Este hombre, al casarse con esta mujer y hacer yugo desigual, por eso la Biblia nos dice que no tenemos que hacer yugo desigual. Lo que le pasó a Salomón, esas mujeres paganas con las que él se había casado, lo incitaron a adorar ídolos paganos.
Y esto fue lo que le pasó a Acab, rey de Israel. Esta mujer se enquista en el poder casándose con el rey y no solamente lo llevó a la adoración de los Baales y empezó a levantar ídolos por todo el país, haciendo errar a los judíos, a sus paisanos, a los israelitas, a que también adorasen a estos ídolos que las naciones de alrededor tenían. Y seguramente participaban en sus fiestas, en grandes carnavales, orgías y demás. Cosas que la Biblia y la Torá se oponen lisa y llanamente, y que Dios repudiaba. Por eso Él le decía al pueblo: usted tiene que ser santo porque yo soy santo. Ustedes son un pueblo escogido. Y esta mujer, una vez enquistada en el poder, una vez entronizada con el rey de Acab, empieza a manipular. Era una mujer manipuladora. Una mujer que tenía el poder de corromper no solamente al rey, sino a toda una nación. Una mujer idólatra que dio muerte a los profetas del Señor y persiguió, te decía, al profeta Elías. Así que esta fortaleza espiritual se había encarnado en una mujer pagana, sacerdotisa, prostituta, cuenta la historia, que participaba y oficiaba en fiestas idolátricas y había llevado al pueblo de Israel, nada más y nada menos, el pueblo de Dios, a corromperse e ir atrás de ídolos paganos. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te cuento esta historia de cómo esta fortaleza espiritual, esta doctrina, esta sacerdotisa hizo errar al pueblo de Dios? Porque la Biblia dice que así como hubo, dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, en su segundo libro, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este espíritu corruptor, este espíritu idolátrico, este espíritu de falsa doctrina, falsa enseñanza, falsa profecía, se está manifestando en la iglesia de Tiatira. Pero también tengo que contarte que esto no fue solamente lo que sucedió, porque Dios levantó un hombre llamado Jehú que exterminó la casa del rey Acab. No solamente le dio muerte a esta sacerdotisa que había hecho errar al pueblo de Israel, que había llevado la idolatría al pueblo de Israel, sino también mató a sus hijos, los hijos de Acab y la suma sacerdotisa Jezabel. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué el Señor le envía a matar, a destruir a toda la descendencia de estas dos personas, del rey Acab y de Jezabel? Porque luego de la muerte de estas dos personas, los que iban a tener el trabajo de llevar al pueblo de Israel en idolatría, en el camino de error, en la posteridad iban a ser sus hijos. 70 hijos, nada más y nada menos. Eran pocos. No eran pocos, eran muchos los que se iban a encargar de que el pueblo de Israel siga perdido en idolatría y fiestas paganas, cosas que Dios aborrecía. Entonces, por eso dice la Biblia acá en el capítulo 2 del mensaje a Esmirna, verso 23, dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sean sus obras. El Señor levanta, en los días del profeta Elías, levanta un hombre llamado Jehú y extermina la idolatría, da muerte a estos hijos de Acab y de Jezabel, para que ellos no sigan promulgando esta doctrina pagana. Dice la Biblia que todas estas cosas sucedieron para nuestra enseñanza. También dice la palabra del Señor de que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que sucedió va a volver a suceder. Y volvió a suceder. Esta fortaleza espiritual
se manifestó en los de la iglesia de Tiatira. Y es una fortaleza espiritual que vuelve a manifestarse en estos días. Vos sabés que el otro día estaba escuchando un predicador conocido, no es argentino, que ha dado conferencias en muchos lugares, también predica en los medios de comunicación, en la radio tiene un programa que llega a muchos lados. Y lo he escuchado muchas veces porque me ha gustado sus reflexiones, sus enseñanzas a través de la palabra del Señor. Pero ha pasado el tiempo. Parece ser que a este hombre ya no le es suficiente leer la Biblia para que sea base de su mensaje espiritual y moral, sino que ahora está haciendo uso de las fábulas. Y estaba viajando yo en el auto y se me da por poner una radio y lo encuentro este predicador conocido y estaba basando su mensaje nada más y nada menos que en las crónicas, pero no de la Biblia, no en primera y en segunda de Crónicas, sino en las crónicas de Narnia. Y de ahí sacaba a la postre una enseñanza moral, una moraleja. Y es lo que la palabra del Señor dice, porque en el capítulo 4 de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, dice: y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero dice Pablo a Timoteo, dice: pero tú sé sobrio en todo, soportas aflicciones y haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué decía? Al principio dice: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, ya la Biblia no le es suficiente para llevar su mensaje evangelístico o su enseñanza, sino que ya empiezan a leer libros y cuentos, ¿no es cierto? Pero fíjate que dice la Biblia: introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y yo pensaba en esto: si de pronto estamos en una iglesia y el invitado a la hora de predicar es un narrador de cuentos, un cómico, un artista, nos vamos a dar cuenta que están reemplazando la palabra de Dios por un show de una persona, ¿no es cierto? Y ahí vamos a decir: bueno, acá está pasando algo. Queremos escuchar la palabra del Señor, no queremos un entretenimiento. Pero si de pronto es el predicador, o el pastor, el maestro, el encargado de llevar la palabra del Señor, que empieza a narrar un cuento y después sacar una moraleja de ese cuento, ahí sí, quizás no nos demos cuenta, porque es un pastor el que lo está diciendo. Y como dijo Charles Spurgeon, dijo que en los últimos tiempos en los púlpitos iban a haber artistas, por decirlo de manera suave, porque dijo payasos en realidad, para entretener a las personas. Y así que las personas están, como dice la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo, están apartando el oído de la verdad. No sufrirán la sana doctrina, porque le va a parecer que la sana doctrina es fuerte, es dura, y se van a volver a las fábulas. Es decir, van a acumular maestros conforme a los deseos de su corazón, conforme a sus propias concupiscencias. Pero el Señor nos dice que seamos sobrios, que soportemos las aflicciones. También, si de pronto la palabra del Señor nos duele, es porque hay algo que tenemos que corregir. Por eso la Biblia, aquí en el capítulo 2, verso 24, dice: pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Así que el Señor nos está diciendo en esta noche, mi querido amigo, mi querido oyente, hermano y hermana que escuchas la palabra del Señor, estamos leyendo el mensaje del Señor Jesucristo por medio de Juan. Hoy a la iglesia de Tiatira estamos hablando acerca del tema. El tema de hoy es falsas doctrinas
y falsas enseñanzas. Y estamos basando nuestro mensaje en esta mujer que seducía e invitaba a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que sucedió en el pueblo de Israel estaba sucediendo en los tiempos de la iglesia de Tiatira. Seguramente habían quedado resabios de esas idolatrías, de esos carnavales, donde después de ofrecer sacrificio a los ídolos y de sus fiestas sexuales, los siervos de Dios eran invitados a participar a estas ceremonias paganas y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Seguramente era algo literal, pero también había una corrupción espiritual de los de la iglesia de Tiatira. Y el Señor le decía, pero tengo unas pocas cosas de ti que toleras. Y quizás en estos tiempos la iglesia de hoy está tolerando cierta manifestación en la propia iglesia, porque así como se metió en la iglesia este movimiento de hoy, ya se ha manifestado también en el área social, en la cultura. Y cuando estas doctrinas, estas falsas enseñanzas empiezan a tomar espacio en lo sociocultural, la iglesia no queda exenta de estos ataques. Es decir, este espíritu de Jezabel que se manifestó un día en el pueblo de Israel, se manifestó también hace 2000 años atrás, en los tiempos de la iglesia de Tiatira, y la iglesia no había quedado exenta. Y es el mismo espíritu que se está moviendo hoy en el mundo, el espíritu, esta fortaleza espiritual que corrompe a la sociedad en lo político, en lo cultural, y que hoy se llama feminismo, y que está cambiando la mentalidad de muchas personas, con el objetivo de ¿qué? De apartarlos de la palabra del Señor y hacerlos caer en condenación y llevarlos a un error. Por eso lo importante es leer la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo respecto de esto? Dice que había estamos hablando acerca de la iglesia de Tiatira y una doctrina falsa que se había levantado en esta iglesia y que estaba incitando a los creyentes a el error, ¿no? Por eso el apóstol Pablo era un maestro de la palabra, quizás un poco áspero, y hoy, si leemos la Biblia, quizás no sea políticamente correcto lo que el apóstol Pablo decía en ese entonces. Y dice el apóstol Pablo que él no le permitía a la mujer enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de predicar y de la enseñanza estaba sobre el hombre, porque Dios eligió a un hombre como cabeza. Sabemos que la cabeza es Cristo y la mujer, ¿no? Representa a la iglesia. Entonces le dice, ¿por qué él no le permitía a la mujer que enseñe o que predique la palabra en la iglesia? Porque había incitado al hombre, Eva había incitado a Adán a que se corrompiera. Entonces, había sido la mujer la que le había dado el oído a la serpiente. Este espíritu engañador ya se había manifestado también en el huerto del Edén y había corrompido la mente y el corazón de Eva, y Eva corrompe a Adán y lo lleva a pecar. Y ahí dice la Biblia que la muerte entró por un hombre, ¿no es cierto?, que se llama Adán. Entonces, quizás sea poco correctamente político lo que el apóstol Pablo está manifestando, pero quizás muchos piensen de que entonces la Biblia y Dios es machista y no se acomoda a los tiempos. Pero sin embargo quiero decirte que en la Biblia hay muchas mujeres de fe, muchas mujeres poderosas, virtuosas. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 31, el Señor exalza a la mujer, ¿no es cierto? La pone en un lugar de preeminencia.
y habla de la mujer virtuosa. Y hay una lista enorme de mujeres virtuosas, por eso no quiero que pienses de que estamos dando un mensaje machista o errado políticamente o ofensivo, sino estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor. La responsabilidad del sacerdocio es sobre el hombre. Aunque hubo muchas mujeres profetas, y hay una lista enorme de mujeres en la Biblia, por ejemplo, Esther, Noemí, la viuda de Sarepta, la madre de Jesús, nada más y nada menos, nuestro Señor Jesús vino a este mundo en el vientre de una mujer llamada María, María Magdalena, a quien el Señor se le reveló después de haber resucitado. Fue María Magdalena la que llevó la noticia, la buena nueva de que Jesús había resucitado a los apóstoles. Así que podemos hacer una lista enorme de mujeres que el Señor las pone en un lugar de privilegio. Hubo muchas mujeres que estaban con Jesús, ayudándolas en el ministerio. Y la Biblia además dice que la mujer es un vaso frágil y que es fundamental. Así que, pero la responsabilidad es del varón. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, mi querido oyente, lo que te quiero decir es que estamos viviendo tiempos donde han surgido diferentes doctrinas. Doctrinas falsas, falsas enseñanzas que llevan al creyente a mezclar lo santo con lo profano, a mezclar lo puro con lo impuro, a mezclar las cosas de Cristo con las cosas del mundo. Por eso el apóstol Santiago dice que tiene que ver Cristo con Belial, que tiene que ver nuestro llamamiento a la santidad con prácticas totalmente mundanas o paganas. Por eso la palabra del Señor nos dice que nuestras lámparas siempre tienen que estar encendidas. No seamos como las vírgenes que descuidaron esas lámparas, que no pusieron aceite cuando el Señor vino y quisieron entrar, sus lámparas estaban apagadas porque ellas habían quedado dormidas. Es decir, quizás estamos tolerando ciertas doctrinas nuevas, y hoy es el tiempo de una especie de avivamiento de muchas mujeres que se han levantado a predicar con el título de profetas. Y hay como un resurgir de pastoras y sobre todo apóstolas. Yo no sabía que había apóstolas, yo pensaba que había apóstoles. Y apóstola me suena más a apóstata que a apóstolas. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Por eso el Señor nos llama la atención y nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Y quizás estamos tolerando, estamos escuchando, estamos dando lugar. Este fue el error de Tiatira. Esto fue lo que el Señor remarcó y les recalcó. Dice, ustedes toleran, le están dando lugar, le están dando el oído, el corazón a estas doctrinas que muchas veces desvían al cristiano del camino de la verdad.